La norma y la norma jurídica. A que la norma, como concepto, es un elemento indispensable en la manera en la que concebimos al derecho hoy en día, pues grandes figuras como lo son Hans Kelsen definieron en su día al derecho como al conjunto de normas coactivas, definición que incluso hoy tiene relevancia, pues la definición de que el derecho es el conjunto de normas destinados a regir una sociedad es bastante común. Sin embargo, este tipo de definiciones usualmente suelen dejar sin aclarar qué es una norma, cuestión que Kelsen sí resuelve, definiendo a la norma como el sentido de un acto con el cual se ordena o permite y en especial se autoriza un comportamiento. Es decir, una regla que permite ciertos comportamientos o en caso pertinente los prohíbe. Ahora bien, todas las normas, sin excepciones, poseen ciertas características como lo son la bilateralidad, unilateralidad, si rigen al comportamiento interno o externo, si son heterónomas, autónomas o si éstas son coercibles o no. Antes de continuar, es importante aclarar a qué nos referimos con estos conceptos. Con bilateralidad nos referimos a que una norma es capaz de conferir derechos e imponer deberes. En cambio, la unilateralidad se refiere a que no hay una persona autorizada para supervisar el cumplimiento de esa norma y por lo tanto no se crean derechos ni obligaciones. Las normas heterónomas son así cuando éstas son elaboradas por autoridades, es decir, personas ajenas al individuo. En cambio, son autónomas cuando éstas son determinadas por la conciencia propia del individuo. La exterioridad, por otro lado, se define a cuando las normas se limitan a regular el comportamiento externo de las personas y se considera una norma interior cuando éstas solamente conciernen a la vida interior del individuo, es decir, a los pensamientos. Y por último, con normas coercibles nos referimos a cuando el individuo puede ser obligado a cumplirla aún contra su voluntad. En cambio, una norma es incoercible cuando ya no se imponen contra la voluntad del individuo y su cumplimiento depende totalmente del individuo. Tipos de normas. Ahora bien, ya hemos aclarado qué son las normas y cuáles son sus características. Ahora nos centraremos en qué tipos de normas existen, comenzando por la norma moral. La norma moral se define como una norma de conducta que se centra en establecer valores e ideas en el individuo para la toma de decisiones. Por ejemplo, un individuo cuyo valor primordial es la protección hacia la integridad y a la vida, tomaría decisiones en las que este valor sea promovido. Esta situación se ve reflejada en las personas que les dan dinero a los indigentes o a niños que piden dinero en semáforos, pues el valor que ellos le dan a la vida los lleva a tomar decisiones para que este valor se mantenga. Norma social. La norma social consiste en patrones de conducta establecidos por el grupo social de interacción cercana, los cuales condicionan al individuo para actuar de determinada manera. Esta surge de una conducta externa en la que el individuo normaliza ciertas conductas y termina replicándolas. Por ejemplo, saludar es una norma social, ya que es comportamiento que como sociedad se ha determinado como un patrón de comportamiento que se debe seguir aun cuando esta norma no haya sido discutida. Norma religiosa. Es el patrón de conducta de carácter obligatorio para quienes pertenecen a determinada institución de culto, siendo esta misma institución la que lo determina. Por ejemplo, los testigos de Jehová tienen prohibido el recibir donaciones de sangre, algo que está determinado por las autoridades religiosas de esa iglesia, norma que los miembros de esta religión siguen aun cuando representa un riesgo para su salud e integridad. Norma jurídica. Esta consiste en una regla de conducta que establece lo que se debe hacer, lo que se debe omitir o los límites de la libertad, y está dictada por una autoridad competente. Lo que le va a dar validez a una norma jurídica es la pertenencia al sistema y el reconocimiento de esta norma por parte del Estado. Por ejemplo, la prohibición de la venta
de cocaína, la norma que se encuentra en el sistema prohíbe la venta de esta sustancia, por lo que no cumplirla genera sanciones legales, como prisión o multas dependiendo de la gravedad del caso. Pese a la clasificación de normas y el establecimiento de sus características, existen controversias en sus características, pues situaciones como las siguientes se presentan de manera cotidiana. En las normas religiosas se establece que son incoercibles. ¿A qué me refiero con esto? En que nadie debe de obligar al otro a seguir la norma, sino que se debe de cumplir de forma espontánea. Pero en el ejemplo donde a las mujeres musulmanas se les obliga a usar un velo o hijab para cubrir su cabeza y el pecho, ya que si no cumplen al usarlo o quitárselo, pueden ser expulsadas del templo. Pasa lo mismo con las normas sociales, son incoercibles, dando a entender que se espera que se cumpla de forma espontánea sin utilizar la fuerza, pero como hay normas impuestas por el grupo social cercano que deben de cumplirse aún utilizando la fuerza. Como por ejemplo, en una fiesta el código de vestimenta obligatorio es formal, pero una persona llega diferente a lo dictado, por lo que puede que se le dé acceso hasta que esté vestido acorde al código de vestimenta. En conclusión, esta clasificación de normas nos están dando a entender que al enseñar esta clasificación no se busca explicar la realidad, sino se busca diferenciar de la norma jurídica y así esta norma tenga mayor importancia frente a las demás normas, ya que si tomamos en cuenta la incoercibilidad de las normas sociales y religiosas, las sanciones que son aplicadas son por alguien que no está capacitado o no es parte del sistema jurídico. En conclusión, encontramos que las normas jurídicas se diferencian a las demás por el simple hecho de que éstas son las que forman parte del sistema jurídico y por lo tanto las únicas que están contempladas de manera formal ante las autoridades del Estado. Con esta información nos despedimos, esperamos que el video fuera de su agrado.